Porque viene papá Estado y te controla, papá Estado te regula, papá Estado te mete impuestos. ¿Dónde está ese papá Estado? No pueden defender el socialismo. Es un fracaso. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Hemos recibido muchísima gente indignada en las redes con estas nuevas tiendas del MLC. Ya ustedes saben, les tengo que decir MLC porque no lo voy a decir en dólares, porque no son en dólares, son en MLC porque es lo que ellos inventaron. Se inventaron esta sigla MLC. Resulta que ahora todas las divisas, como lo vieron en el video que lo explicamos, la están entrando a una cuenta. En esa cuenta te ponen un saldo en MLC y de ese saldo te dan una tarjeta. La gente decía, bueno, no importa, mientras yo tenga CUC, mientras... No, pero es que ya no es que es lo que tú tengas. Es que ahora donde van a estar las cosas es en las tiendas que están abriendo en MLC. Comuníquense con sus familiares. En Cuba hay muchísimas denuncias en las redes. Ojo, dictadura, hambre mata miedo. Hambre mata a miedo. Y está jugando con el hambre. Porque si ustedes dijeron al principio que esta historia del MLC solamente iba a ser para los carros, para las motos, para algunos artículos de consumo de un poco de gama alta, tienen que ellos lo hicieron en una mesa redonda y explicaron eso. Resulta que ahora es la comida. Las tiendas que están abriendo en las capitales de provincia es comida lo que tienen. Entonces, si tú ya no das nada en la libreta, ya no da prácticamente quién come con lo que dan en la bodega. Después lo pasaste para la tienda, para la shopping. En la shopping eran con CUC. Pero si ahora la shopping es prácticamente la bodega, hay que sacar turno, tú metes el día entero haciendo cola y no consigues nada, no sabes lo que hay hasta que no entras. Pero si arriba de eso, ya esas tiendas tampoco no van a estar abastecidas porque son en CUC. Ya tú no quieres CUC. ¿Por qué? Porque el cubano se la arregló y consiguió CUC. Ahora tú quieres MLC. ¿Por qué? Porque el MLC es el dólar que viene de afuera. Entonces, ahí ustedes van viendo que este tipo de medidas desesperadas, ¿verdad? Porque mientras ellos pudieron garantizar algún tipo de estabilidad, al menos en los suministros de la gente, para que la gente siga diciendo, tenemos salud, nos dan algo de comer, tenemos educación, y ahora ¿qué está pasando? Así mismo, no saben ni lo que van a hacer. Están recibiendo toda esa cantidad de divisas del exterior. Sabe Dios en qué cuenta están. Ya los dineros no entran a Cuba, ellos los manejan de cuentas del exterior. De esas cuentas del exterior compran o pagan o deciden lo que tengan que hacer. Y en Cuba entonces se están manejando con esta tarjeta. ¿Cómo manejan el mercado? ¿Cómo conducen al mercado a la medida de ellos, imponiéndola? Pues muy fácil. Abro tiendas que solamente se paga con eso. Y en esas tiendas es donde tú encuentras las cosas. ¿Qué va a pasar? Que la gente en Cuba ya no se va a tener que preocupar por trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si con lo que me pago no compro nada? Pero tampoco van a tener que preocuparse por la bodega. ¿Para qué quiero libreta si ya en la bodega no tengo nada? Entonces, ¿de qué se van a preocupar los cubanos? Bueno, a eso es lo que lo están llevando, a seguir pidiendo al que está afuera. Porque en Cuba nadie gana en dólares, nadie gana en libra esterlina, nadie gana en euros, nadie gana en yen, en yuan, nadie gana en divisa. Todo el mundo gana o en peso cubano o algunos que escapan con CUC. Entonces, si el MLC es lo que va a valer, ¿de dónde saca el cubano de adentro la divisa para cambiarlo por MLC? Entonces ya, como decimos nosotros en los barrios donde yo me crié, dichabao, es con el dinero desde afuera. Repito. Pues es así. Están repitiendo, son 61 años sobreviviendo, no hacen ningún tipo de medida que ayude a la prosperidad, que promueva que la gente haga cosas para ser libre financieramente. No, es yugo, represión, es tú haces lo que yo te digo y es yo no te garantizo. Los defensores del socialismo tienen que estar llorando en estos días. ¿Dónde está el socialismo paternalista? ¿Dónde está ese papá Estado que mi tan admirado profesor Jesús Huerta de Soto decía ahí que invierta su puta madre, como dice él, porque viene papá Estado y te controla, papá Estado te regula, papá Estado te mete impuestos? Bueno, ¿dónde está ese papá Estado? Porque si papá Estado te garantizara, pero en estos días se ha visto, o con la pandemia, se ha visto más aún que papá Estado no tiene nada. Papá Estado lo que tiene es la capacidad de reprimir, la capacidad de que cuando le da la gana te dice, búscatelo tú, que yo no tengo para dártelo, la capacidad de siempre echarle la culpa a otro de afuera. Pero en estos momentos donde se debía ver todo el dinero que tuvo Cuba de la Unión Soviética en su tiempo, todo el dinero que tuvo Cuba de Venezuela, más reciente, todo el dinero que tuvo Cuba de China, todo el dinero que le debe Cuba al Club de París, todos esos países europeos y latinos, ¿por qué no creó infraestructura para estos momentos? ¿Dónde está la reserva? Por eso es que sí, tenemos que tener este agridulce
de la tristeza de que los que tenemos dentro la están pasando difícil, pero también la alegría que ellos, los gobernantes, se la están viendo negra. Los gobernantes se la están viendo negra en estos días. Y los defensores del socialismo están callados. Por eso nos están distrayendo con otras protestas. Por eso están buscando otras banderas. Porque no pueden defender el socialismo. El socialismo en principio es un fracaso. Y este virus, si se puede decir que trajo algo bueno, fue eso. Que demostró quién estaba preparado y quién no. Ahí lo ven. ¿Quién no estaba preparado? Los países socialistas, países comunistas. Están ahí sufriendo. ¿No? De China no se habla porque China tiene una cortina de hierro que ahí ni se sabe qué puede estar pasando. Pero en Cuba, ¿qué es lo que nos interesa? En Venezuela, ¿qué es lo que nos interesa? Por la relación que tiene Cuba y Venezuela. Se está viendo toda la corrupción de la cúpula y la pobreza extrema del pueblo. Ese pueblo que votó, ese pueblo que grita, ese pueblo que apoya. Bueno, pues ese pueblo eso es lo que recibe a cambio. Y eso es importante que se lo digan a sus familiares o a los ninis o a los que no lo ven. Díganle, ¿dónde está tu partido? ¿Dónde está tu socialismo? ¿Dónde está tu Fidel? ¿Dónde está tu Raúl? ¿Dónde está Somos Cuba y continuidad? ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está resolviendo? Por eso no me puedo dejar de reír. Discúlpeme, pero me sale la risa. Me sale la risa porque se ve. Esto es una prueba. Constantemente la gente quiere, no, dame prueba, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los envejecientes en Cuba en un cambio? No me pregunte qué va a pasar. Pregúntate qué está pasando ahora. La red está llena de viejitos en su casa, abandonados, sin nada, sin comer, muriéndose ahí de inanición, de no alimentarse, sin ropa, acostados en sábana o en colchones sin sábana. Está lleno las redes de eso. O sea, la gente se pregunta qué va a pasar en un cambio y no está viendo lo que está pasando ahora.